Buenos días, mis hermanos, bendiciones para todos. Bienvenidos a su programa Un Momento Íntimo con Dios, programa dedicado para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy los invito a que miremos el tema de mi primer meta para este año es crecer espiritualmente. Y el texto que les voy a compartir es Lucas 2:52. Pero primero pongámonos en presencia de nuestro Señor Jesucristo para que este programa sea de su total y completo agrado. Señor, Padre Celestial, Padre bueno, me pongo en tu presencia, Padre Santo, para llevar a ti este mensaje, Señor. Señor, llena de sabiduría, de entendimiento todas mis palabras. Este mensaje, Señor, que tú quieres dar y mandar a todos aquellos que quieran escucharlo, a todos aquellos que tienen hambre y sed de ti, Señor. Señor, que este mensaje sea una semilla que se siembre en sus corazones y se caiga en tierra fértil, Señor, para que dé fruto abundante, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Perdón. Como les decía, el programa de hoy se va a llamar Mi primer meta para este año es crecer espiritualmente. Y el texto es Lucas 2:52 y dice así: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén, amén. Así es, mis hermanos. Como vemos, hace poco pasamos la época de diciembre y en diciembre estuvimos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos cómo el Hijo de Dios nació y lo envolvieron en pañales y fue puesto en un pesebre. Pero Jesús no se quedó en un pesebre, no, mis queridos hermanos, no. Él no vino para ser siempre un niño Dios, no, señores. Él vino porque, como todos sabemos, Él también, el texto nos lo muestra, Él vino y creció física y espiritualmente en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. Pero tenemos que reconocer que muchas personas han confesado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, pero lastimosamente son cristianos de pesebre, son cristianos que no crecen, pasan los años en una iglesia, pero siempre son niños espirituales. Como nos lo muestra Corintios, 1 Corintios 3:1, que nos dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Amén, amén. Es por esto que uno de los objetivos principales que como cristianos debemos tener en nuestra vida es crecer espiritualmente, dejar ya de ser niños espirituales, ya no ser cristianos carnales. No, mis queridos hermanos, para poder crecer espiritualmente tenemos que reconocer primeramente qué es lo que no nos ha permitido dejar de ser niños espirituales, qué es lo que no nos está dejando avanzar y crecer en Cristo. Hermanos, ¿qué es lo que ha afectado nuestro crecimiento espiritual? ¿Por qué no nos quedamos en simples cristianos carnales y no nos preocupamos por crecer espiritualmente? Vamos a reflexionar hoy en esta palabra de Dios cuáles son aquellas cosas que no nos permiten crecer espiritualmente y que debemos mejorar para que las podamos corregir y podamos ponernos una meta en este año. ¿Cuál será esa meta, hermanos? Esa meta es crecer espiritualmente. Hay muchos que cuando empieza el año se ponen siempre una meta y se ponen metas distintas. Uno se pone comprar una casa, el otro se pone comprar una deuda, pagar una deuda, el otro comprar un carro, el otro conseguir un buen empleo, etcétera, así según las necesidades que vaya teniendo. Y eso no está mal, porque no está mal que queramos prosperar en esta vida. Pero esas cosas son del mundo, son cosas que si nosotros morimos en este momento no nos llevaremos con nosotros. Pero si nos ponemos la meta de crecer espiritualmente y lo que es mejor, lo logramos. Eso va a estar con nosotros siempre y se irá con nosotros cuando tengamos que partir de este mundo. Miremos, según la palabra, en qué necesitamos crecer espiritualmente.
para conseguir estas metas. Primero, debemos crecer en nuestra constancia. En 1 Corintios 15:58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, amén. Muchos de los cristianos que no crecen espiritualmente, que son cristianos carnales e inmaduros, generalmente son cristianos inconstantes. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que casi no se congregan, o que durante el año van de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina, y no echan raíces. Les gusta buscar aquí, les gusta buscar allá, les gusta mirar aquí, les gusta mirar allá, pero a la final no se quedan con nada. No se implantan en una sola iglesia para oír la palabra de Dios y para servirle al Señor. Pero tenemos que saber que la palabra de Dios siempre compara al cristiano que da fruto, al cristiano bendecido, con un árbol plantado. Eso lo podemos ver en el Salmo 1:3 y en el Salmo 92:13. Miremos, el Salmo 1:3 nos dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da sus frutos en su tiempo y su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. Es necesario, hermanos, que echemos raíces. Tenemos que profundizar nuestra vida en Dios. Y el Salmo 92:13 nos dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Amén. Miremos, hermanos, plantados en los atrios de la casa de Jehová, porque allí florecerán. Así es, mis queridos hermanos. Como podemos ver en 1 Corintios, también nos muestra que debemos mejorar nuestras amistades cristianas. Ese es otro punto en el que debemos trabajar, en nuestras amistades cristianas. Miremoslo en 1 Corintios 5:11, que nos dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatre, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aún comáis. Amén, amén. No hay peor enemigo para nuestro crecimiento espiritual que nuestros amigos que se llaman cristianos, pero viven como inconversos, que se congregan, pero van a la iglesia como a un club de amigos, que están en los cultos, pero no escuchan la palabra, y que siempre quieren convencernos de vivir al igual que ellos un evangelio light, un evangelio sin ningún sacrificio, un evangelio sin ningún compromiso. Son personas aparentemente cristianos, pero que son verdaderamente utilizadas por el enemigo para engañarnos, para engañar a otros cristianos de la misma forma que la serpiente engañó a Eva, es decir, tratando de convencerlos de que no morirán, que se puede ser cristiano y vivir en carnalidad, en vicios, en fornicación y en adulterio, y no habrá consecuencia. Pero eso es falso. La palabra de Dios no miente, mis hermanos. La paga del pecado es la muerte. Eso lo vemos en Romanos 6:23. Miremos, hermanos, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo podemos reconocer esas amistades que no nos convienen para nuestro crecimiento espiritual? Es muy fácil, hermanos, porque estas personas son conflictivas en las iglesias, viven murmurando, viven criticando, así como nos lo dice 1 Corintios 3:3, que nos dice: porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Amén. Y son personas que usan la libertad en Cristo como pretexto para el pecado, como nos lo dice 1 de Pedro 2:16, que nos dice: como libres, pero no
como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén, amén. Si verdaderamente en este año nos queremos poner en nuestro corazón el propósito de crecer espiritualmente, ¿qué tenemos que hacer con estas amistades, hermanos? Primero, tenemos que exhortarlas al cambio, hacerles ver que están equivocadas, hacerles ver que están mal, que están viviendo una espiritualidad equivocada. Pero si no nos aceptan y deciden seguir viviendo en el pecado, debemos alejarnos de ellas para no contaminarnos y de pronto no nos pase lo que le pasó a Eva con la serpiente, porque el demonio es astuto, mis hermanos, y sutil, muy sutil, y hace que lo comamos cuento y terminemos pecando, creyendo firmemente que no estamos haciendo nada malo. Y cuando nos damos cuenta, ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Cuando terminamos, nos damos cuenta de que perdimos nuestra salvación. Como nos dice 2 Corintios 6:17, pues no somos como muchos que vendrán falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así es, mis hermanos. Amén, amén. Nuestra hipocresía, eso es algo que tenemos que mejorar, y corregir a 1000. Sí, hermanos, porque hay hermanos muy hipócritas. A veces somos demasiados hipócritas, como nos dice Mateo 23:28, que nos dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén, amén. Cuando hablamos de hipocresía, significa que queremos aparentar lo que no somos. Cuando nuestra vida cristiana es simple y llana apariencia. Y nos conformamos con solamente con aparentar en ser cristianos espirituales y con aparentar que vivimos una vida recta y en santidad. Cuando en realidad es todo lo contrario. Cuando todo lo que hacemos es para que nos vean y para que nos adulen. Estamos siendo hipócritas con Dios y con nuestros hermanos, porque nosotros no hacemos las cosas para recibir halagos, honor y gloria. No, mis queridos hermanos, nosotros no hacemos las cosas para esos, porque todo el honor, la gloria, lo debe recibir es Jesucristo, pues Él es quien hace la obra. Nosotros solo somos simples instrumentos en sus manos, y sin Él no somos absolutamente nada. La palabra de Dios nos enseña que la fe puede ser fingida, hermanos. En 1 Timoteo 1:5 vemos que nos dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. Amén, amén. Y que con nuestras palabras podemos aparentar ser cristianos muy espirituales y consagrados, pero en realidad nuestro corazón está lejos del Señor. Sí, nuestro corazón está lejos del Señor porque decimos que tenemos fe en Jesucristo, decimos que creemos en Dios, que ponemos nuestra fe en Él, pero cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Vamos a buscar a los hombres, a buscarle solución en otra parte. Vamos y lo ponemos en manos de un brujo, vamos y lo ponemos en manos de un hechicero, vamos y lo ponemos en manos de un amigo. Pero en la última persona en que pensamos es en Jesucristo. Ahí es cuando tenemos una fe fingida. En Isaías 29:13 nos dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén, amén. Una frase muy dura, pero también muy real. El cristiano hipócrita es el que es cristiano en todos lados menos en su casa. Así es, mis hermanos. No podemos crecer espiritualmente si no
si nos conformamos con vivir un cristianismo de apariencias, si nos sentimos cómodos solamente teniendo la admiración y la aprobación de las personas, pero no la del principal, si nos conformamos con la admiración de fulanito, del pastor, de la iglesia, de los hermanos, pero no buscamos la admiración y la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios 13:5 podemos ver que nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Porque por esto, hermanos, yo los invito hoy a que nos pongamos una meta este año. No más cristianos carnales, no más cristianos carnales, no más mentiras, pues a Dios no le podemos mentir. Hermanos, Él conoce nuestro corazón y todo lo que somos. Oremos mucho a Dios para que nos cambie y nos vuelva a los cristianos espirituales que Él quiere que seamos, y así este año poder conseguir esa meta propuesta de crecer espiritualmente ante los ojos de Dios. Hermanos, oremos juntos y pongámonos en su presencia y dejemos entrar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Señor Jesús, te alabo y te bendigo. Reconozco que eres Dios, mi único Salvador personal. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que también creo que resucitaste al tercer día para vencer la muerte. Gracias doy al Padre por venir a morir en mi lugar en la persona de Jesús. Gracias, Jesús, por salvarme hoy y siempre. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Así es, mis queridos hermanos. Hermanos, hasta aquí el mensaje del día de hoy. Espero que les haya llegado a su corazón y les dé fruto abundante para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que les habló su hermana en Cristo, Nora Lucía Villa Ceballos, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Que el Señor los bendiga y que el Señor me bendiga. Hasta una próxima oportunidad.